Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Espero que sí, porque estuvimos teniendo problemas con mi computadora, que por eso es que no me pueden ver. Me presento, mi nombre es Donna. Yo trabajo con Mariana en la coordinación de Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, les damos la bienvenida al segundo webinar de cómo realizar un trabajo de investigación. Más que nada para hacerlo ordenado, todos los micrófonos los vamos a tener en silencio y las cámaras también, por supuesto, salvo la de Ana, que acá está, es la que va a dar el webinar. Y bueno, por favor, todas las preguntas y dudas que tengan, hablen directamente por el chat, así no generamos un problema, y cualquier cosa que haya en la conexión, directamente nos vamos a conectar con ustedes. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este webinar básicamente vamos a hablar de qué investigar. No sé si están viendo bien todos la pantalla. Ah, no, esperen que no la compartí. Un segundito. Pequeño detalle. Ahora sí. Bueno, las oradoras, mi nombre es Ana Prieto, soy yo, la que estoy hablando, y Claudia Carovera. Este webinar básicamente vamos a presentar ejemplos de investigaciones realizadas por nosotras y otras, digamos, que pueden ser de interés, y sobre todo investigaciones realizadas en América Latina. Veo que están los chicos de Uruguay, con el maestro. Bueno, vamos a mostrar el video de sus investigaciones y obviamente también pueden ir haciendo como preguntas que en el chat así les vamos respondiendo. Va a estar Claudia respondiendo mientras hablo yo y después al revés. Básicamente vamos a hablar, bueno, de las investigaciones presentadas y después Claudia les vamos a comentar una nueva propuesta de GLOB, que es un combo de protocolos que ya más o menos tira algunas ideas de qué investigar y cómo hacerlo, ¿sí? Recuerden que todo esto, este webinar los estamos haciendo básicamente para inspirarlos a que preparen alguna investigación para el 10 de marzo del 2020, dado que, digamos, es una fecha muy cercana al comienzo de clases. Así que la idea es que lleguen a desarrollar algo en lo que queda de este año. Dada la gran relevancia de los incendios y mucha gente me ha preguntado de dónde obtener información, les puse esta diapositiva. Recuerden que en Hologlob, espero que vean el mouse, que en Hologlob, que es el que está al medio aquí abajo, les va dando la imagen del día. Y después en WorldView es exactamente la misma imagen. Este otro, el FIRMS, les permite descargar los archivos con formato KLM para poderlos ver en Google Earth o en Google Maps. Bueno, vamos a arrancar con el tema del día. Básicamente, ¿qué queremos desarrollar en nuestros alumnos? Que tengan una visión científica, que lleguen a ver un poquito más allá, digamos, de lo que normalmente cualquiera ve. Por ejemplo, en las vacaciones, digamos, aquí en la playa, que lleguen a ver, digamos, a preguntarse si las aves son endémicas, si hay cúmulos nimbos, puede haber tormentas eléctricas, si el volcán está inactivo, cuándo habrá sido la última erupción. Lo mismo en el caso de Tomás del Vaso. En vez de ver si está vacío o está lleno, llegar a ver otras cosas como la composición del aire, el peso que me va a hacer sobre una mesa al apoyarse, la composición química del agua. Es decir, llegar a poder pensar en otras cosas, ver un cachito más allá. Eso es lo que estamos pretendiendo desarrollar nuestros estudiantes al ponerlos a investigar. Dijimos que le vamos a mostrar trabajos de investigación realizados en América Latina. ¿Y qué le pasa? Aquí va el primer video, que lo voy a conectar directamente desde
desde la compu. Durante muchos años más de ciencia de bueno, te voy a contar un proyecto de investigación que realizamos en 2016. Este proyecto de investigación quedó seleccionado entre los 100 proyectos de la Feria de Ciencias de Google de 2016 y entre los 4 proyectos finalistas de cuanto a la comunidad para América Latina. En 2016 seleccionamos a Carbuco y a partir de eso nos planteamos hacer un proyecto de investigación utilizando la ceniza volcánica en la producción hortícola. Para eso tuvimos que lo queríamos comprobar el crecimiento de rabanitos, por lo tanto agarramos y sembramos. Me dice Claudia que no se escucha casi el audio del video. Bueno, vamos a intentar entonces con internet. Esperemos que ande. Que ande, que no se trabe, porque internet acá a veces, mientras va abriendo, le voy comentando, el estudiante de Jeremías Forma Fabre, y el trabajo que hizo se presentó en la Feria de Ciencias de Google. ¿Qué me pasó acá? Bueno, Claudia me está diciendo que no se escucha, así que lo voy a ir comentando yo. Utilizaron ceniza volcánica para producir rabanitos. Y básicamente lo que hicieron fue mezclar la ceniza volcánica con distintos sustratos, con suelo testigo, con compost y con guano. Sobre eso sembraron rabanitos y a ver si había más imágenes. Bueno, sobre eso sembraron rabanitos y después se tomó, digamos, como dato el peso del rabanito, el tamaño de las hojas, el peso total de la planta y también se tomaron los datos de humedad del suelo. Bueno, se caracterizó el suelo, que ahí están viendo el color, pero además se hizo también el análisis físico-químico. Ahí están viendo el caso de análisis de fertilidad y posteriormente se compararon la eficiencia en todos los sustratos. Bueno, y los resultados básicamente dieron que la ceniza no le aportaba nutrientes, pero sí aportaba humedad. Por lo tanto, el sustrato que estaba la mezcla con ceniza, compost y guano fue el que mejor rendimiento obtuvo. Estos sustratos, tanto el compost como el guano, son escasos, por lo tanto, se puede como ampliar un poco más la cantidad de ese sustrato como para aumentar la producción. Después obviamente se fue mejorando con otras cosas. Y las fotos que veían recién, bueno, los pusieron en una, no solamente en Feria de Ciencias de Google, sino también en AIDI. Bueno, cuando salió en Google salió un poco por todos lados, ¿no? Otro de los trabajos que se presentó este año, lo voy a mostrar por aquí.
17 años. Yo soy Juan Weger, tengo 16 años. Y somos del Club de Ciencias África de Buenos Aires. Hace poco, a partir de que estuvo el protocolo de mosquitos en Globe, decidimos hacer un proyecto sobre eso. Comenzamos a mostrar mosquitos alrededor. Bueno, este también lo voy a copiar para que todos lo voy a comentar para que todos lo tengan. Y ahora, mejoró el audio, dice Claudia, así que Imágenes satelitales del índice de verde y el índice de agua en verano y otoño para ver qué era lo que pasaba en la zona, qué tan seco era y qué tanta vegetación había. Para esto también comparamos con datos alrededor del mundo y llegamos a la conclusión de que lo que sucede en nuestra zona es que es una zona seca, fría, y por ahí las precipitaciones no son muy abundantes durante las temporadas donde mayor temperatura hay, que es en verano o en otoño. Por ende, también sucede que los charcos que están alrededor de los cuerpos de agua están secos, los recipientes por ahí desechados que uno puede encontrar no contienen agua, por ende no se pueden criar mosquitos. Nuestra metodología fue, además de mostrar en nuestra zona, comparar nuestros datos con los datos que están en la base de Globe, que son datos de todo el mundo. Y estuvimos viendo cómo varía la cantidad de larvas según la altura, la temperatura y las precipitaciones de cada zona. También comparando los resultados, descubrimos que en las zonas por ahí más bajas, de mayor temperatura y con mayor cantidad de precipitaciones, suelen tener mayor predisposición a enfermedades transmitidas por mosquitos y también mayor cantidad de mosquitos. Una de las conclusiones de nuestra investigación preliminar fue que la mayoría de las larvas de mosquitos se encuentran en criaderos artificiales, es decir, de contenedores artificiales. Es decir, que la basura que el ser humano desecha es la que bota agua y que ahí es donde se forman los criaderos de mosquitos. Esto lo podríamos corregir concientizando a la población sobre no tirar basura o residuos que puedan contener agua en cualquier lugar, sino que desecharlos de forma propia en un tacho. Nuestros resultados son preliminares debido a que no podemos tener una mayor certeza sobre que los resultados sean correctos debido a que no hay una mayor cantidad de datos, sino que hay datos por ahí muy juntos en una zona y muy dispersos en otras, por lo que también queremos incentivar a la gente a que haga sus propios muestreos y así poder tener un mejor resultado. Esto también podría ayudarnos a conocer un poco más este problema y ayudarnos a buscar y conocer otras formas de mitigar esto. Los protocolos son sumamente accesibles y fáciles, divertidos además, y hacer investigaciones es algo muy interesante. Así que invitamos a todos a que se sumen a esto, haciendo investigaciones con protocolos de Globe o no, y a poder seguir conociendo más el mundo e intentando mejorar. Ahora les voy a mostrar otra investigación que realizaron los chicos de Uruguay, que están con su maestro justamente ahora escuchándonos. Esta investigación también se presentó en Detroit este año. El quinto año de la escuela Alfred Nobel número 88 de Canadá. Nuestra investigación se llama Análisis de la calidad del agua del arroyo Canal Chico. Nosotros elegimos el arroyo Canalón Chico ya que este desemboca en el río Santa Lucía y el río Santa Lucía tiene una planta de potabilizadora dulce que distribuye el agua al 60% de nuestro país. Nosotros elegimos 3 sitios. El primero, la casca de está antes de la ciudad de Canal.
Alguien me dice que no está la imagen. A ver, voy a intentar de vuelta compartirla. No se ve el video, sí. Ahí vuelvo a compartir la imagen, ¿sí? La cascadeta del monte es el lugar con menos interrupción. Al segundo lo llamamos Parque Artigas, que está en la ciudad. El Parque Artigas se ha modificado con el nombre porque está al borde de la ciudad. El tercero, que lo llamamos Arroyo Pacífico, está después de la ciudad. El Arroyo Pacífico tiene a su alrededor campos de cultivo. Nosotros tenemos dos objetivos. El primero, investigar la calidad del agua del arroyo Chico desde puntos diferentes, a través de la diversidad de los campos del agua. Nuestro segundo objetivo es formar a la población y a las autoridades competentes y examinar el resultado obtenido, manteniendo o mejorando la calidad del agua. En los lugares con menor actividad humana, la cantidad de más concentrado es mayor. Nosotros elegimos a estos individuos como indicadores biológicos de la calidad del agua. Darío, ¿querés contar vos? Te pasamos la captura de pantalla vos. Darío, ¿estás ahí? Hola. Hola. Mirá que estoy bien acompañado aquí. Bueno, poné la cámara y contales un cachito, porque me dicen que se ve mal el video, entonces contalo vos. Se entrecorta bastante. Sí. A ver. ¿Para qué? No puede. Abajo. Me tenés que habilitar tú el video porque como cortaste hoy al entrar, tenés que habilitarme nuevamente. A ver, Donna, fíjate. No, lo habilitas vos solo, está abajo la camarita. Fíjate donde está el audio, está al lado. Claro, pero me dice que no puedo iniciar mi video porque el hospedador, o sea, ustedes me lo detuvieron al inicio. Son esas cosas que tiene la tecnología. De todas formas, igual les cuento que en nuestra escuela rural estoy acompañado, ahora sí, de un alumno de sexto año y dos exalumnos, Belén, Mariano, exalumnos, allí está Claudia, hola Ana, de nuevo, y Nicolás, que son los niños. Si ustedes se fijaron en el video, ellos no aparecen, porque esta es una investigación que tiene 3 años y medio de realizada. Entonces, ellos fueron los seleccionados y los, capaz que autoconvocados, por decirlo de alguna forma, porque fueron los valientes que decidieron traducir esa investigación, enviarla para que Glob la califique, por llamarlo de alguna forma, y bueno, fueron los representantes de Latinoamérica y el Caribe que presentaron su investigación sobre la calidad del agua, pero que hablen ellos. Bueno, yo soy Mariano, ella Belén y él Nico, y bueno, Belén le va a empezar a contar un poco sobre su investigación. Esa investigación empezó cuando yo estaba en sexto año, que fue en 2016, y se basaba en investigar la calidad del agua del arroyo Canelón Chico, porque es la que desemboca en el río Santa Lucía y después esa agua va al Portugal. La decidimos investigar en 3 diferentes puntos, que sería antes de la ciudad de Canelones, en la ciudad de Canelones y después de la ciudad de Canelones, para ver en qué influía la población en la calidad del agua. Claro, no solo porque se distribuye hacia hogares, sino que es al 60% de la población de nuestro país. Por eso es muy importante. Y básicamente sería muy importante porque es por donde tomamos agua y nuestra higiene, y está muy contaminada el agua, por ejemplo. Nosotros usamos el agua clima integrado con los protocolos GLOB,
y los utilizamos porque ellos son indicadores de la calidad del agua. Ellos tienen un nivel de índice biótico que va de la escala del 1 al 10, y nosotros cuando vamos al lugar de recolección y utilizamos los protocolos, luego los traemos a la escuela, estamos integrados dentro de un bollón con el agua del mismo arroyo, y ahí lo vamos observando con lupas y con una guía donde están todos los motivos integrados, lo registramos, es decir, luego hacemos una suma con cada nivel de índice biótico, y ahí nos damos cuenta de la calidad del agua. Eso es porque también hay una escala del índice biótico que va del 1 al 15, que es un agua muy crítica, y el 16 al 30, que es un agua crítica, del 30 al 60, que es un agua dudosa, del 60 al 61, del 60 al 80, que es un agua aceptable, y del 80 al 100, del 100 para arriba, es un agua que está en buenas condiciones. El muestreo lo hacemos en dos diferentes épocas del año, que es en otoño y en primavera, porque en otoño al caer las hojas y el viento y eso hace que se tape la superficie del agua y no debe pasar los rayos del sol que necesitan las algas del agua, de las cuales se alimentan los invertebrados, para hacer su protección. Y ahí parte la importancia de la investigación. Y también lo hacemos, esta recolección lo hacemos en 3 sitios. Uno antes de la ciudad, otro en la ciudad y otro después de la ciudad. No, lo hicimos en esos 3 puntos porque queríamos ver si, dependiendo de cuanto más cerca esté el arroyo de la ciudad, la calidad va a empeorar debido a las actividades humanas que recibe el mismo arroyo. Que fue lo que se demostró que fue así. Y también nuestros objetivos, que era concientizar a la población de esto para que no lo sigan haciendo y avisar a las autoridades, así ya tuvimos la oportunidad de hacerlo, así ellos puedan mantener eso o mejorarlo, que sería la calidad del agua. Claro. Y los resultados en general de la calidad del agua era muy crítico. Fue más crítico cuando estaba en la ciudad debido a que la gente había plantaciones y desechaban las cosas allí. Sí, y luego también antes de la ciudad de Canelones el agua ya venía con una calidad crítica porque nosotros no evaluamos antes de esa zona, pero pensamos que puede haber alguna actividad agrícola que pueda influir la calidad del agua sin que pase por la ciudad, porque antes de la ciudad ya está contaminada. También antes de la ciudad, en una de las veces que fuimos a hacer el muestreo, encontramos que hubo actividad humana porque hubo tala de árboles y esas cosas estaban en el arroyo, cortando la corriente del agua, que también afectó en su calidad y en la vida de los encarcelados. Y los lugares fueron cambiando al correr de estos 2 muestreos y los resultados fueron variando, pero en general la calidad del agua la encontramos en una calidad muy buena. Eso resume todo el trabajo que ellos han realizado. Como les decía hoy, son una parte de este grupo. ¿Se escucha, Ana? Perdón, sí, se escucha perfecto. No, te estaba diciendo que ellos son los representantes, ya, como les comentaba hoy, de esos grupos de 6º y de 5º año que han pasado desde el 2016 por nuestra escuela rural. Bueno, igual quédense un cachito en línea para cuando terminemos de la charla, y si hay preguntas por el chat también pueden ir respondiendo. Le vamos a pasar a comentar ahora otra experiencia. Un momentito que les comparto la pantalla. Una experiencia de un trabajo colaborativo que realizamos junto con... un momentito, sí. Bien. Un segundo, ahí está.
Un trabajo colaborativo que hicimos entre Argentina, Perú y Uruguay. Acá las imágenes que están viendo es cuando los pusimos en la GLE de la India. El trabajo fue sobre el fenómeno ENSO, o sea, el impacto del niño y de la niña, en diferentes sitios, en 2 zonas de montaña, que era Perú y Junín de los Andes, y 2 zonas de llanura, que era Buenos Aires y Uruguay. Trabajamos en 3 países y 3 niveles educativos. La Universidad La Molina, donde está Claudia, el grupo, después escuelas secundarias, que era el Colegio Marín y el Centro de Educación Integral San Ignacio, y el Club de Ciencias Renticos, que digamos que eran chicos de nivel primario, de Uruguay. Las profesoras que trabajamos, bueno, de Perú, Claudia, de Uruguay, Patricia Pris, de Argentina, del Colegio Marín, María Inés Amato, y del 6 San Ignacio trabajaba María Eugenia Bertozzi y yo. Obviamente, bueno, usamos todas las herramientas colaborativas que existen, desde el trabajo en la nube. Bueno, lo hicimos en el año 2012-2013. No había Zoom en ese momento, usábamos Skype para videoconferencias. Y también hicimos 2 talleres presenciales. Un taller se hizo en Junín de los Andes y otro en Buenos Aires. Los talleres fueron básicamente para hacer mediciones en los lugares, que los chicos se conozcan entre sí, pero también que conozcan otras realidades. Por ejemplo, qué sé yo, mis estudiantes de la zona de la Patagonia se recontra asombraban que en Buenos Aires, cuando iban a sacar muestras de suelo, no había piedras en el suelo, o con los valores que les daban un lugar y otro. Los chicos de Buenos Aires estaban sorprendidos porque el agua acá era cristalina. Bueno, cosas, digamos, muy diferentes de un sitio a otro, ¿no? También tuvimos el apoyo de científicos, buscamos de cada rubro, de meteorología, de especialistas en enseñanza de ciencias y de imágenes satelitales. En el caso del doctor Vasco Mantas, estaba justamente en Perú en un trabajo de intercambio de profesores, así que bueno, justamente ahí lo pudimos convocar para este proyecto. Las preguntas de investigación, recuerden, las consultas ir haciendo por chat. Fue cuánto influían el niño y la niña sobre la disponibilidad de agua y la cobertura de plantas de un lugar, y si esos efectos eran iguales en todos los sitios de estudio o no. Y básicamente la hipótesis fue que la niña tiene un efecto negativo sobre el crecimiento y vigor del verde de las plantas que cubren la región, mientras que el niño tiene un efecto positivo sobre las mismas. Bueno, estas fueron las zonas de muestreo, 2 sitios de montaña, decíamos, y 2 sitios de llanura. Se hicieron entonces mediciones a campo para caracterizar y analizar las áreas. Después se descargaron imágenes satelitales Landsat 7 y se aplicó el código MUC para hacer la clasificación de las coberturas. Y después se establecieron los índices de vegetación NDVI. Y estos son los resultados con este índice. En el caso de Perú no había grandes diferencias entre el periodo del niño y el periodo de la niña, a pesar de que cambiaba bastante las precipitaciones. En el caso de Argentina, en la zona de Junín de los Andes, fíjense que se ve mucho más rojo el periodo de la niña, como que es más seco. En el caso de Buenos Aires, que es la que están viendo arriba, también también tiene diferencias en el caso de la niña, y en el caso de Uruguay lo mismo. En los casos estudiados, los datos indican que hay una disminución de la cobertura vegetal en el periodo de la niña para Argentina y Uruguay, pero en el caso de Perú hay un incremento de la misma. En el periodo del niño las precipitaciones son más altas en Argentina y Uruguay, mientras que en Perú llueve menos. Con estos datos no se rechaza la hipótesis planteada, pero genera ciertas dudas.
por qué no afecta de la misma manera a todos los sitios. Y en el caso de Perú, tiene mucha influencia humana esa zona. Entonces, bueno, no todo lo que estamos viendo es totalmente natural. Bueno, este proyecto nos llevó 2 años y obviamente miles de reuniones online, y fuimos dejando constancia, digamos, de todo lo que fuimos haciendo, con fotos, informes y demás, en este blog del trabajo colaborativo. Y el trabajo de cómo trabajamos, cómo aprendieron los chicos, los testimonios y demás, en esta publicación en el Congreso de Creatividad que se hizo en Neuquén. Bueno, otros trabajos de investigación realizados, por ejemplo, cambios de caudal asociados al deterioro de la calidad de agua. Acá se comparaba la calidad de agua del río con canales de riego. La otra fue diferencias climáticas entre 2 valles cordilleranos de la Patagonia Norte. Comparamos el valle donde está la ciudad de Junín de los Andes con el valle donde está la escuela, que está en el campo, ¿no? Después, los efectos del cambio climático en la calidad del agua del río Chimehuín, veíamos que pasaba, digamos, en diferentes momentos. Los caudales de los ríos Chimehuín, Malleo y Quinquihue, y la relación con la humedad del suelo en Estepa y en Mallín, sobre todo dio muy clarito cuando bajan los caudales cómo baja el nivel de los mallines. Se le llama acá mallines, es un término regional, digamos, a los humedales, digamos, una zona donde el agua asciende y está mucho más verde. Bueno, y también el efecto del cambio climático en la frecuencia y duración de los incendios en la Patagonia Norte. Es muy notorio en la época de la Niña cómo se incrementa el número de incendios. Otro de los trabajos, van a ver que están así como muy relacionados, porque cuando alguien gana un premio o va a exponer a algún lado, es como que el nuevo grupo de estudiantes le cuesta cambiar de tema, entonces quiere seguir medio con lo mismo. Por eso un buen tiempo nos estacionamos con el cambio climático, otros con los incendios. El trabajo relación entre las lluvias y los incendios, un poco lo que mostraba era cómo las lluvias de invierno y de otoño un poco nos puede llegar a predecir la temporada de incendios en primavera y verano. Influencia de las variables meteorológicas en la cuenca alta y sobre la calidad del agua del río Chimehuín, en la cuenca media, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en la cuenca alta y cómo influye, digamos, en donde estamos tomando el agua? Eventos extremos en las cuencas altas de los ríos Neuquén, Coyuncura y Limay. Básicamente se refería, digamos, a nevadas grandes, lluvias grandes, sequías, inundaciones, digamos, cómo influían las cuencas. Básicamente en el nivel de los caudales. Disponibilidad de agua en las cuencas del noroeste de la Patagonia y su relación con la actividad solar. En ese momento que estábamos haciendo ese trabajo había una discusión muy grande si el cambio climático era solamente antrópico o tenía mucha influencia la relación del sol, y había muchos cargándole muchas tintas a la actividad solar. Entonces, bueno, comparamos los caudales de varios ríos de la Patagonia con las manchas solares. Y lo que ocurrió es que en las épocas de mayor actividad solar se notaba una disminución de caudales. Igual, obviamente, el cambio climático hoy ya está bastante admitido, digamos que el impacto humano es impresionante, o sea que el sol lo puede hacer, sí, pero no solamente lo que hace el sol. Riberas y calidad de agua del río, lo que hicimos aquí fue aplicar el protocolo de Lancover en las riberas y en el mismo lugar tomar los muestreos de calidad del agua en distintos puntos del río y comparar cómo una buena ribera, digamos, nos daba una buena calidad del agua y al revés, ¿no?
Evaluación del uso de yerba mate, ceniza volcánica y otros sustratos en la retención de agua del suelo. Este es un poco el que le contaba Jeremías, que se fue, digamos, reacondicionando. Se probó primero si era factible con la ceniza, y después se fue mejorando con otros sustratos. ¿Por qué yerba mate? Porque estábamos en una escuela agrotécnica, que obviamente mate se toma todo el día, entonces había mucho desperdicio digamos, de la yerba usada. Entonces se le intentó probar a ver cuánto de buena era para el crecimiento de rabanitos también. ¿Por qué rabanitos y no otra especie? Porque, por ejemplo, si lo poníamos en frutillas, era muy probable que alguno se comiera alguna. En cambio, los rabanitos estaban enterrados y nos daba garantía de que era lo que había nacido. No había ningún error de que desapareciera ninguno. Bueno, la yerba mate concretamente no aportaba nutrientes y tampoco aportaba humedad. Le siguió ganando la ceniza en el aporte de humedad. Después, macroinvertebrados bentónicos como indicadores de calidad de agua. Lo hicimos durante 3 años en el río Chimehuín para probar esto. También con la caída de ceniza volcánica estudiamos el impacto. Y después vimos cómo el impacto de la ceniza volcánica en zonas que estaban con caminos cercanos, que le aportaba todavía mucho más polvo al río y le llegaba más cantidad de ceniza de lo que naturalmente le había caído, cómo seguían siendo muy buenos indicadores de disturbios los macroinvertebrados. Este último trabajo se expuso en la GLE de Irlanda en 2018. Bueno, y también ahora se va a alargar esta campaña intensiva de observación, los periodos intensivos de observación. ¿Para qué? Se va a hacer un muestreo en todo el mundo en septiembre, entre el 23 y el 27 de septiembre. Los periodos intensivos es muy importante participar, porque en un periodo muy cortito de tiempo se juntan datos alrededor del mundo. Entonces, muchas veces queremos hacer una investigación en determinado momento y compararla con otro país y no hay datos en ese momento. Entonces, los periodos intensivos nos sirven para eso. Por eso, aunque no tengamos en mente quizás participar o hacer una investigación de esta, aunque sea participemos, para para colaborar y otra para tener datos en caso de que queramos analizar un periodo intensivo de alguna de las mediciones. En este caso el protocolo va a ser muy simple, se van a hacer pH, temperatura del agua y macroinvertebrados. Es decir, no se van a aplicar los otros protocolos más caros. Eso no quita que quien vaya a hacerlo no mida lo demás también, si tiene los kits. Bueno, y ahora Claudia les va a comentar los combos de protocolos. Así que los dejo con Claudia y yo estaré atendiendo el chat. No la escuchamos a Claudia, le voy a decir por acá. Y ahora sí, gracias. ¿Me escuchan? Ahora no conseguí tanto tiempo con esto y todavía no voy muy bien con esta tecnología. Qué mal. Muy bien. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, buenas noches, bueno, para mí buenas noches, buenas tardes para todos ustedes. De todo lo que ha mencionado Ana, las investigaciones están relacionadas con el ambiente. La buena noticia es que el ambiente está compuesto de ecosistemas o de hábitats que son complejos. Y esta complejidad, que por un lado es una buena noticia, demanda también una diversidad de protocolos, metodologías, procedimientos para poder responder a las preguntas de investigación que nosotros hagamos. Entonces, la idea es que a partir de todas estas investigaciones que Ana les ha ido presentando, ustedes vayan rescatando ideas. En la pantalla, ustedes pueden ver una serie de imágenes, ¿sí?
tenemos libros empaquetados, tenemos una maleta, tenemos un combo de comida y tenemos un conjunto de piezas de ropa que van a armar lo que nosotros llamamos los famosos outfits, ¿cierto? Un outfit para alguna cosa en específico. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas áreas o todas estas fotografías? Estas fotografías tienen en común, primero, que están compuestas por un conjunto de elementos, ¿sí? Y que este conjunto de elementos tienen un sentido. Por ejemplo, si nosotros vemos la fotografía, esta que tiene la hamburguesa, que tiene las papas fritas, etcétera, tiene un sentido, y el sentido es que nosotros disfrutemos de una buena comida. Entonces estamos empaquetando cosas, estamos poniendo juntas, estamos armando combos, estamos poniendo juntas muchas cosas para poder disfrutar de una buena comida. Cuando nosotros nos vamos de viaje, por ejemplo, lo que hacemos es poner juntos un conjunto de elementos que van a responder al ambiente o a la temperatura o al clima del lugar al que nosotros nos vayamos. Y cuando elegimos ropa, también elegimos ropa según el día que nos toca, si está soleado, si está lluvioso, y según la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, viendo un poco este conjunto de ropa, estamos diciendo que vamos a hacer una actividad deportiva. Probablemente nadie me va a decir que con esta ropa vamos a irnos a una fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que ahora vamos a hablar de cómo empaquetar o poner juntos los protocolos GLOB para poder responder a ciertas preguntas de investigación. Cuando yo empaqueto protocolos, cuando coloco juntas las cosas, estas cosas deben de tener un sentido. Entonces, bundling protocols, que es como se llama en inglés, no es otra cosa que juntar protocolos GLOB que están relacionados unos con otros y que juntos me van a dar sentido para poder responder una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque estas preguntas suelen ser un poco complejas de abordarse desde usando solamente un protocolo. Y ya de por sí, nuestro planeta no tiene un bundling, han hecho un empaquetamiento de cosas, las cosas no están aisladas, sabemos que la atmósfera está relacionada con la hidrosfera, está relacionada con la litosfera, entonces todas las capas de la Tierra están relacionadas entre sí, y eso nos va a demandar también nosotros poder usar protocolos de las diferentes esferas del programa GLOB para poder responder a las preguntas de investigación. Recordando un poquito lo que vimos en el seminario anterior, en el que estábamos explicando un poco el método científico, vamos a volver a presentar esto que decíamos. Cuando hacemos ciencia, tenemos que ir de la observación a la pregunta de investigación. Entonces, observar es fundamental, eso no se nos puede ir de la cabeza, la observación es lo que nos tiene que mandar, porque a partir de esa observación, nosotros deducimos estas preguntas llamadas Oscar. Si se acuerdan de este nombre, tengan este nombre en mente, porque una pregunta Oscar, acuérdense que es una pregunta original, que es nueva, que a nadie se le ha ocurrido, es una pregunta que está basada en los estudiantes, a los estudiantes les interesa poder investigar esto, es una pregunta clara, corta, concisa, es una pregunta accesible, es decir, que yo voy a poder responder esta pregunta con los medios que yo tengo, tanto económicos como de personas. La logística que yo tengo me va a permitir responder esta pregunta, y además que es una pregunta relevante, ¿no? Que como les explicaba Ana ahora, por ejemplo, cuando trabajaron con yerba mate, para ellos esto es relevante porque los residuos de la hierba es algo que normalmente ellos producen, es algo que tienen a la mano. Estaban trabajando con ceniza volcánica porque en aquel momento tenían problemas con la ceniza, por la erupción del volcán, si no me equivoco, y entonces tiene que ser relevante. De todas formas, ¿por qué? Porque eso nos va a atraer la atención de los estudiantes y también de la comunidad alrededor. Voy a usar un ejemplo que había usado antes y que tiene que ver con el eclipse solar, porque América del Sur vivió un eclipse solar total, ¿no es cierto? Que fue visible en Argentina, un poquito visible en Perú, Uruguay, Chile, etcétera, pero total en Argentina. Entonces, como decíamos que tenemos que pasar de la observación a la pregunta de investigación, entonces, aquí tenemos un hecho, una gran observación, y mi gran observación es que hay un eclipse solar, ¿sí?
alrededor de este fenómeno, o de este hecho, de esta observación mayor que nosotros hemos hecho, van a venir una serie de observaciones más pequeñas, si queremos llamarlas así. Por ejemplo, algunas cosas que observaron las personas que estaban bien delante del eclipse fue lo siguiente, que las aves se alborotaban, las aves se movían en direcciones erráticas, daban muchas vueltas, no sabían bien qué hacer. Algunos dicen que las aves se fueron a posar a sus áreas de descanso. Entonces, pero el movimiento de ellas, el comportamiento de ellas no era el normal a la hora del común, el que debería ser a la hora en la que ocurrió el eclipse, ¿no? Otra observación que se vio fue que la temperatura baja. Claro, se tapa el sol, la temperatura va a bajar. Y para algunos el viento se detuvo. Entonces, esas fueron las observaciones, digamos, importantes que se pudieron registrar alrededor del eclipse. Vamos a tomar un ejemplo. Y este es un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer este agrupamiento de protocolos para responder cualquier pregunta de investigación. Partan de su observación les va a llevar a hacerse diferentes tipos de preguntas, les va a llevar a hacerse diferentes tipos de planteamientos. Por ejemplo, aquí mi gran observación es que las aves se alborotan. Vamos a usar esta de que las aves se alborotan como ejemplo. Las aves se alborotan. ¿Cuál sería mi pregunta de investigación? Algo súper simple. ¿Por qué las aves se alborotan? A esta pregunta de investigación le van a seguir las hipótesis. ¿De acuerdo? Las hipótesis no son otra cosa que las posibles respuestas. Entonces, ¿por qué las aves se alborotan? Mis hipótesis, porque yo todavía no tengo las respuestas claras, son mis ideas, son nuestras ideas, lo que pensamos con los chicos en el salón de clase, es las aves se alborotan porque el viento las empuja en direcciones distintas. Ah, pero Claudia, tú dijiste que otra observación fue que el viento se detuvo. Sí, pero para esta pregunta concreta, tal vez en algún momento o en algún lugar puedo pensar que el viento las ha empujado en direcciones distintas. Es una hipótesis. Todavía no he probado nada, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo que falsear o tengo que probar. Lo siguiente, ¿cómo más puedo responder? Solo déjenme ver si Ana me está diciendo algo porque veo que el chat se está moviendo, pero veo que está todavía todo tranquilo. Ana debe estar respondiendo algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la otra hipótesis? Como se pone más frío, ¿no? Y las aves se alborotan porque se pone más frío, y cuando hace frío lo que tendemos a hacer es ponernos en movimiento para calentarnos. Entonces, como se pone más frío, las aves se mueven de un lugar al otro para calentarse. Puede ser una posible respuesta. ¿Cuál es mi tercera posible respuesta? Las aves se alborotan porque, como se fue la luz, ¿no? Estos cambios en la luz ocasionaron que ellas no sepan bien qué hacer, y se empezaron a chocar unas con otras, es decir, esto ha ocasionado el movimiento de las aves. Ahora, ¿qué hago? Yo necesito verificar estas posibles hipótesis. Si estoy hablando de viento y estoy pensando en que el viento empuja a las aves en direcciones distintas, por lógica, lo primero que tendremos que evaluar es la velocidad del viento, ¿no? Porque estoy viendo si será muy fuerte el viento o no habrá viento. También tendremos que evaluar la dirección del viento. Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo se está moviendo este viento? Ahora, relacionado con el viento, acuérdense de que hay viento porque hay también diferencias de presiones y temperaturas. Es más, aquí hasta podría medir presión. Relacionado con el viento y relacionado con esta hipótesis de que se pone más frío y que por eso las aves se alborotan, tendría que medir la temperatura del aire y la temperatura superficial. ¿Ya vieron? Entonces, esta pregunta de por qué las aves se alborotan me está llevando a agrupar protocolos de distintas áreas. Respuesta a cambios en la intensidad de luz. Yo tendré que medir la intensidad de luz y por si acaso la cobertura de nubes, porque las nubes también van a jugar un papel importante en bloquearnos la luz que nos viene del sol. Ahora, se han dado cuenta de que hay protocolos que son de GLOB, pero también tengo protocolos que no están propiamente en el programa GLOB, pero que yo puedo buscar información en otros lugares. ¿Cuál es la idea con los bundling? Que así como agrupo protocolos del programa GLOB, también busque otros recursos adicionales que me ayuden a complementar lo necesario para responder una pregunta de investigación. Ahora, el grupo de ciencias del programa GLOB ha elaborado como una especie de guías
ha sugerido un conjunto de agrupamiento de protocolos para responder a ciertos desafíos que nos plantea el mundo actualmente. ¿Dónde pueden encontrar estas guías? Van a la página web del programa GLOB, van a DoGlob o a Hacer GLOB. La primera línea que aparece es por esfera de la Tierra y van hasta el final donde dice la Tierra como sistema. ¿Qué van a encontrar en ese link de la Tierra como sistema? Van a encontrar estos bundling protocols, estos protocolos agrupados para poder resolver temas relacionados a hidrología o a otros. En hidrología, hay propuestas para poder investigar océanos, ríos y lagos, calidad del agua y el ciclo del agua. En otros, tienen propuestas para ENSO, mosquito, suelos, para todo lo que tiene que ver con ciudades o ecosistemas urbanos y tiempo y clima. ¿Qué información van a encontrar aquí en cada uno de estos blocos? Un resumen, por qué estamos haciendo este agrupamiento de los protocolos, qué protocolos sugerimos agrupar, cuáles son los antecedentes científicos, información de base que va a complementar su investigación, cuál es la importancia de cada uno de los protocolos sugeridos para responder una determinada pregunta y ejemplos de estudios de caso. Estos ejemplos son fantásticos porque ustedes pueden encontrar grandes ideas para hacer sus investigaciones. Estos ejemplos han sido tomados de los reportes de investigación que han presentado los estudiantes en el Simposio Virtual Internacional de Ciencias y hemos seleccionado como aquellos que han tenido las calificaciones más altas, por ejemplo. Aquí, hablando de ejemplos, vuelvo a repetir la palabra, un ejemplo de cómo se han agrupado los protocolos para poder responder preguntas relacionadas a ríos y lagos. Por ejemplo, hemos considerado que de hidrología se deben de evaluar estos protocolos: el pH, la conductividad eléctrica, la transparencia, la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto y los nitratos. Como estoy trabajando con ríos y lagos, no me puedo olvidar de que la cantidad de agua disponible y la calidad del agua de los ríos está relacionada también con la atmósfera. ¿Cómo? Porque la temperatura influye básicamente en la evaporación del agua. Entonces, necesito medir temperatura del aire. Relacionada con la temperatura está la humedad, porque si el ambiente está saturado, la evaporación ya no va a ser igual. Y las precipitaciones porque tienen que ver con la recarga de los ríos. ¿Sí? Y de cobertura terrestre necesitamos evaluar otro protocolo que tiene que ver con cuál es el tipo de cobertura, ¿no? La clasificación de cobertura o los protocolos MOOC de lo que tenemos alrededor de nuestros cursos de agua. No es lo mismo tener ríos o lagos rodeados por bosque que ríos y lagos rodeados por ciudades. Entonces, vale la pena investigar un poco más el tema de la cobertura. ¿Cuál es la idea con los bundling? Que si ustedes quieren responder cualquier pregunta relacionada a calidad y a cantidad de agua disponible en ríos y lagos, utilicen todos estos protocolos. Ahora, también pueden tener preguntas mucho más específicas. Sabemos, por ejemplo, que el oxígeno disuelto y la temperatura del aire están relacionados. Entonces, según mi pregunta de investigación, solamente puedo relacionar dos protocolos de dos diferentes áreas y ya estoy haciendo un empaquetamiento. Todo está comandado por sus preguntas de investigación. Aquí tienen un ejemplo para océanos también. No voy a explayarme en esto porque ustedes lo van a poder ver en los blogs que están escritos. ¿Y por qué nos preocupamos con los océanos? Porque aparentemente creíamos que GLOB no tenía nada que ver con océanos, que todo estaba hecho para agua dulce, que todo estaba hecho para tierra, pero cuando comenzamos a agrupar protocolos nos dimos cuenta de que muchos de los protocolos de GLOB podían ayudarnos a trabajar también con océanos. Este es uno de los bundles que ha tenido mayor popularidad, si queremos llamarlo así, porque está relacionado a lo que nosotros vivimos todos los días. Vivimos en las ciudades y si queremos comprender qué es lo que está pasando en las ciudades, se han sugerido una serie de agrupamiento de protocolos. De cobertura tengo que saber básicamente cuál es el tipo de cobertura terrestre que me rodea, cuál es
cuáles son las dimensiones de esto, es decir, los protocolos de biometría, y además poder trabajar con temperatura superficial, que yo sé que es uno de los protocolos favoritos de Andrea, ¿no? Que por ahí debe estar, y que es un protocolo muy interesante realizar, y no es complicado y no es caro, entonces nos permite responder muchas preguntas relacionadas al efecto de la construcción de los edificios en las ciudades. Y esto tiene que ir de la mano con saber cómo está cambiando la cobertura terrestre en las ciudades. Voy a agrupar cosas de atmósfera, tengo que saber temperatura del aire para saber cómo se relaciona con la temperatura del suelo, humedad, precipitación, aerosoles, y nuevamente repito, son sugerencias de cómo se pueden empaquetar. Es como cuando alguien les recomienda hacer una maleta, ¿no? Oye, tú que te vas a ir, no sé, a Argentina, te recomiendo que lleves esto y esto. Ustedes deciden en base a esa recomendación. Oye, la mayoría de las cosas tienen que ver con invierno, entonces voy a llevarme algunas piezas de invierno, no tienen que hacerlo todo, pero ya tienen la recomendación de base aquí. ¿Okay? Lo mismo con clima y tiempo, y como les decía, algo interesante en esta propuesta de los bundles es que tienen al final un estudio de caso tomado de los proyectos presentados al IDSS o al Simposio Virtual Internacional de Ciencias, y este es un ejemplo de cómo los chicos han hecho una investigación en Tailandia para ver la influencia de las comunidades bentónicas en un área de manglar artificial o hecha por el hombre. Entonces, se dan cuenta, se han utilizado algunos protocolos de suelos o de pedosfera, se han utilizado protocolos de atmósfera y de biosfera. Entonces, es un buen ejemplo de cómo se ha hecho este empaquetamiento de protocolos, este combo de protocolos. Aquí una sugerencia básicamente para los profesores cuando quieran armar una clase, y los profesores tienen para darme cátedra en esto, así que esto queda básicamente como una sugerencia. Como todo parte de la observación, es importante que tengan clara la descripción de qué es lo que están observando. Sus cuadernos de campo, acuérdense que son importantes, siempre, ¿sí? A la mano el cuaderno de campo. Tienen que, además de la observación, siempre llevar esta observación a la pregunta de investigación. Cuando trabajen con los chicos en sus preguntas de investigación, que respondan estas tres cosas. ¿Qué sé y qué me gustaría saber? Porque una cosa es lo que ya sé. Me interesa el suelo. ¿Qué sé sobre el suelo? ¿Qué me gustaría saber sobre el suelo? Y el tercer punto vendría a ser ¿qué investigaré? ¿Qué es el que investigaré? Es lo que yo quiero saber, o sea, ¿qué me gustaría saber, pero que no sé ahora? Porque si ya tengo respuestas, no vale la pena investigar. Acuérdense de que cuando hacemos ciencia, la ciencia es básicamente producir conocimiento nuevo. Y acuérdense de las preguntas Oscar, ¿no? Original, accesible, clara, relevante. Entonces, háganse estas preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué me gustaría saber? Y luego, ¿qué investigaré? Ahí escogen sus preguntas clave o eureka, como le habíamos llamado en el seminario pasado. Cuando elijan la pregunta de investigación, pueden hacer este pequeño cuadrito de capacidades. Sobre mi pregunta de investigación, por ejemplo, ¿qué conceptos deberían de dominar los chicos? Si estoy trabajando con suelos, ¿qué conceptos deberían de dominar? Estructura del suelo, por ejemplo, nuestro termómetro, ¿qué conceptos están relacionados? Procedimientos. Aquí hay una ayuda con los protocolos GLOB. Una vez que ustedes seleccionen los protocolos GLOB, en la guía del protocolo les viene básicamente el detalle de cuáles son las habilidades que ustedes están construyendo con este protocolo dentro de una clase. Las capacidades procedimentales son básicamente qué sé hacer o qué quiero que sepan hacer. Quiero que sepan medir un árbol, por ejemplo. Quiero que sepan calcular porcentajes, porque cuando estoy trabajando con cobertura terrestre es mucho de porcentajes. Quiero que sepan extraer muestras de agua, si estoy haciendo hidrología. Y en las capacidades actitudinales tiene que ver mucho en cómo ustedes quieren que ellos hagan la investigación, que sean cuidadosos, que sean detallosos, que sean responsables, mucho a formar el ser.
Luego, como tienen capacidades que hay que construir, me voy a revisar información. Aquí les pueden ayudar las guías de los bundle protocols. De ahí pueden sacar toda la información que quieren porque tienen inmensas referencias científicas cada una de ellas. No se olviden de que tengo que tener información porque tengo que verificar que lo que investigaré ya no ha sido investigado antes, que mi pregunta es nueva, que voy a contribuir con la ciencia. Lo siguiente, tengo que ir hacia la acción. Ya tengo mi pregunta, tengo las capacidades, tengo la información. Entonces ahora me voy con estos protocolos a obtener los datos, reportarlos a la página. ¿Pero qué reporto? Reporto porque la página web me ofrece un conjunto de herramientas que van a facilitar el análisis de los datos. Que en los seminarios que vienen para el frente vamos a poder ver cómo es que se analizan estos datos utilizando ya las herramientas de la página web de Globe. Y finalmente, creo un conocimiento nuevo. Y como decíamos en el seminario pasado, ciencia que no se comparte es ciencia que no existe. Entonces necesitamos compartir este conocimiento nuevo. ¿Dónde? En ferias de ciencias, en un reporte de investigación, en el Simposio Virtual Internacional de Ciencias. Y yo creo que a este nivel, Ana les va a contar un poquito más qué otras fuentes de investigación o dónde más pueden tener ideas. La idea de este seminario es que ustedes tengan muchas ideas, es una lluvia de ideas de cómo plantear una investigación. Así que voy a interrumpir este compartir de pantalla y continuamos. Justo yo, no importa, lo comparto yo. Porque justo le voy a explicar sobre el tuyo, pero no hay problema. Bueno, básicamente, ahora no, ahí está. ¿Dónde buscar más ideas? En todos los protocolos, cualquiera que agarren de Globe, les sugieren investigaciones, posibles investigaciones. También la otra es mirar investigaciones realizadas por los estudiantes, digamos, en todas los simposios virtuales, digamos, están cargadas, así que se pueden mirar ahí. Otro sitio que tiene investigaciones muy lindas relacionadas con Globe y otras no, es la Feria de Ciencias de Google. Lástima que deja solo las del último año, las anteriores como que no nos da acceso. Otra opción es buscar revistas de investigación profesionales. Quizás van a tener mucho más estadística de lo que nosotros podemos usar por lo que los chicos manejan. Pero las ideas básicas, tengan en cuenta que la pregunta de investigación puede ser la misma desde chicos de jardín hasta la universidad y hasta los investigadores. Es decir, prácticamente podemos usar el esquema básico, ¿no? Y muchas veces, bueno, esto de que la pregunta tiene que ser nueva, tiene que ser, qué sé yo, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor se realizaron en otro lugar, y podemos probar a ver qué pasa, si pasa lo mismo en nuestro sitio, es decir, una investigación que ya fue hecha, que les dio que, no sé, el caso del niño, por ejemplo, o de la niña, cómo funcionan en un lugar o en otro, si generan lluvias, si generan incendios, bueno, probar, por ejemplo, qué pasa, si en nuestro lugar pasa lo mismo que lo que están diciendo, por ejemplo, en otro sitio. Bueno, acá yo les puse algunas que son en español, digamos, los trabajos están presentados en español y son de acceso abierto. Hay miles más, o sea, les puse algunas quizás de las más conocidas, ¿no? Y los otros sitios que siguen están todos en inglés y estos son simplemente son sitios específicos para sacar ideas para proyectos de ciencias. Y les van, o sea, para ferias de ciencia, y les van dando hasta algunas cuestiones a seguir, hasta se van a encontrar con los protocolos de Globe, o se van a encontrar incluso con las aplicaciones de Globe Observer. Bueno, nada más, hemos llegado muy jugados al horario, y bueno, quedamos a disposición para las preguntas. Y algo que habíamos coordinado con Ana, que les queríamos pedir o preguntar, es que la idea de estos seminarios es básicamente que los podamos ayudar en la medida que podamos y aprender juntos
cómo elaborar un proyecto de investigación desde cero hasta que puedan presentarlo a la reunión virtual internacional de ciencias. Entonces, queríamos saber si alguno de ustedes está interesado en poder construir junto con nosotras y con la ayuda que podamos pedir, porque no sabemos todos los temas, pero podemos pedir ayuda a quien los domine para poder elaborar este proyecto de investigación. Entonces, quien esté interesado, nos puede mandar un mail o puede mandarle un mail a Ana, a mí o a Mariana. Integramos, hacemos un grupo y vamos acompañándolos durante todo el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, si nos mandan el correo esta semana, va a tener un poquito de tarea, tipo, para la próxima semana nos mandan la pregunta de investigación, para la próxima semana nos mandan las hipótesis, etcétera. Solo algo chiquitito que yo quería compartirles, hablando un poquito, hacer blog resulta interesante. Les estoy mostrando el Facebook. ¿Por qué? Porque una de las chicas que estuvo trabajando con el proyecto del niño desde Perú, por ejemplo, ha ganado una beca de la NASA ya hace 2 años para hacer un doctorado ahí, porque ella estaba estudiando meteorología, y la semana pasada estuvo volando con un avión de NCAR para hacer monitoreos con la NOAA en los Estados Unidos y está súper feliz. Y no han podido grabar nada, pero me mandó decir de que estaba súper orgullosa y que estaba muy contenta por todas las cosas que había ido ganando con Globo. Entonces, que hacer estas investigaciones enriquece mucho, no solo el lado científico, sino también el lado humano de los chicos, y Darío lo puede verificar, porque les va haciendo ganar madurez y los va exponiendo a ambientes nuevos y les va haciendo soñar con ir desarrollando más el mundo de investigación, de la investigación en la escuela a la investigación real. Y es eso. Entonces, les vamos a dejar el correo de Ana y el mío ahora en el chat, así que nos pueden escribir. Una cosita más que yo me olvidé de contar con esto que teníamos que contarlo medio rápido. Cuando hicimos el trabajo colaborativo, por ejemplo, los estudiantes como es de Claudia, eran estudiantes de la carrera de meteorología. De meteorología no, de meteorología. Bien. Y ellos nos enseñaron, digamos, a manejar el software para poder aplicar los índices de verde, por ejemplo. O sea que hubo una colaboración, digamos, desde todos los ángulos, no solamente entre los profesores, sino entre los alumnos y hasta entre los alumnos con los profesores. Pueden preguntar, si quieren, activen los micrófonos y hacen las preguntas que necesiten. Y ya estamos tu correo electrónico en el chat para que te manden los mensajes. Ahí está. Bueno, también. Bueno, y si quedan dudas de cualquier índole, bueno, nos pueden escribir, obviamente, y bueno, y los esperamos en el próximo webinar, que ya directamente vamos a entrar en metodología, cómo cargamos datos, cómo bajamos datos, de dónde podemos obtener, y bueno, y todas estas menudencias que a veces la página es un poco más complicada. Si no hay más preguntas, los liberamos porque nos pasamos unos 10 minutos. Gracias a todos por participar. Vamos a estar subiendo, para los que no pudieron verlo, se les cortó lo que pasó, cualquier cosa, lo vamos a estar subiendo al igual que la primera al YouTube de Globe. Así que bueno, estén atentos ahí para cualquier novedad. Me pueden escribir a mí también. Mi mail es dcandia@, ahora lo escribo por el chat. Gracias. Bueno, gracias a todos y gracias a los chicos que nos acompañaron en una tarea docente. Gracias. No me puedo ir sin mandarles un beso. Un beso grande a todos. Vamos. Chao. Chao.